Adrián Albeiro Ariz. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Aidet Lucía Puche. Ana Esther Benítez. Buenos días, presente. Buenos días. Andrea Sofía Martínez. Ángela María Cordero. Presente, profe Ángela Cordero. Ok. Angie Carolina Ramos. Anjuli Joana Berrío. Beatriz Elena. Presente. Doctora, tiene el micrófono apagado. Beatriz Elena. Presente. Brian Arroyo. Ahora disculpe. Angie Ramos, Doctora, presente. buenos días. Presente. Angie Ramos, ok. Sí, ¿Quién señor. más? Brian Arroyo, doctora, presente. Brian David Arroyo, ok. Carmen María Portillo. César Augusto Suárez. Presente, doctora. Daniela Berrocal. Presente, doctora. Daniela Sofía Rodríguez. Buen día, presente, doctora. Buenos días. Dana Marcela Gulfo. Presente. Dionis Paola González. Elizabeth Tirado. Elias Miguel Guerra. Presente. Gabriela Aguado. Presente, doctora. Gabriela Guerra. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Heidi Sofía Lara. Isabela Orestegui. Presente, profe. Isaías Olea. Jairo Regino Paternina. Giovanna Negrete. Presente. Presente, doctora Jairo. Presente, doctora Giovanna Negrete. José ¿Me Mosquera. escuchó, doctora? Sí, señor, ya lo escuché. José Presente, Mosquera. doctora. José Carlos Aldana. José Ferney Velázquez. José Felipe Díaz. Presente, doctora. José Felipe. Ok, Juan Felipe Giraldo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Juan Inés Payares. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Julián Saldarriaga. Presente, doctora. Julián Andrés Vega. Presente, profe. Julián Vega. Katia Margarita Carlos. Buenos días, presente, profe. Buenos días. Kelly Vieira. Presente, doctora. Kiara Victoria Guzmán. Kiara. Lina Margarita Martínez. Presente, doctora, buenos días. Ok, buenos días. Un segundito, atiendo una llamada de la universidad y continúo, por favor.
Doctora, tiene apagado el micrófono. Ella dijo que estaba atendiendo una llamada de la universidad, que ya volvía.
Hola, muchachos, disculpen la tardanza. Estaba atendiendo una cuestión conveniente de la universidad. Bueno, íbamos por la parte de pasar lista. Lina María Zúñiga. Linda Lucía Sierra. Presente, doctora. ¿Quién dijo presente? Presente, Linda doctora. María Zúñiga. Linda Sierra. Sí, presente. Ok. Luis Eduardo Benito Rebollo. Luz Mabel Arcia. Buen día, presente. Mabel Gisela Gómez. Madian Grey Villadiego. Buenos días, doctora, presente. Ok, Marco Madian Antonio. Villadiego. Ok. Marco Antonio Mendoza. Presente, doctora. Muy buenos días. Buenos días. María Carolina Combar. Presente, doctora. María Claudia Soto. Presente. María Cristina Oviedo. Buenos días, doctora. Buenos días. María Julia Urrea. Presente, doctora. María Carla Castaño. Mario Elisa Ordóñez. Presente, doctora. María Paula Mazo. Presente. María José Contreras. Presente. Mayerlin Rodiño. Miguel Eduardo Lozano. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Natalia Gómez de la Espriella. Natalia Marcela Sarmiento. Doctora Natalia Gómez, presente. Ok. Natalia Marcela Sarmiento. Presente, doctora. Noreiby Suárez. Presente, doctora. Oscar de Jesús Sierra. Buenos días, doctora. Pedro Luis Ramírez. Presente, doctora. Raiza Vélez. Presente, doctora. Ramón Rosado. Buenos días, doctora. Ok, buenos días. Santiago Alonso Álvarez. Presente, doctora. Bueno. Selena Dancur. Sergio Luis Escobar. Profe, presente, Sergio Escobar. Ok. Profe, Sheila mire Llamas. que profe, disculpe, Carmen le Sí. escribió al chat que está presente. Buenos días. ¿Cuál? Buenos Carmen. días, profesora Sheila Llamas. Ok, Sheila. Valentina Montalvo. Presente, doctor. Valentino Doctora, qué Otero. pena. ¿Me escuchó cuando le dije presente? ¿Quién es? Raiza Vélez. Raiza, sí. Valentino Otero. Presente, doctora. Víctor Andrés Ortega. Presente, doctora. Víctor Nicolás Gómez. Presente, Walter, doctora. ok, Walter Andrés Rincón. Presente, doctora. Xiomara Anaya. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Yaniris Camacho. Presente, doctora. Giret Calderón. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, Doctora, vamos. buenos días. Sí, Heidi buenos Lara, días. presente. ¿Quién? Doctora, buenos días. Heidi Un Lara. poquito tarde. José Carlos Aldana. Kiara Victoria Guzmán. Doctora, buenos días, Anjuli Berrío. Anjuli Berrío. Ok, ¿quién más? Profesora Carmen Portillo. José Carlos Aldana, doctora. Carmen Portillo, sí, ¿quién más? José Carlos Aldana. José Carlos Aldana, ¿quién más? Heidi Lara, doctora. ¿Quién? Heidi Lara. Heidi.
Ok, ¿quién más? Selena. ¿Quién? Selena Dancourt. Selena. Ok. ¿Quién más? Profe Andrea Bueno. Martínez. Ramón Rosado, doctora. No, ya Ramón, ya yo escuché. Bueno, mira, hoy tenemos a eso de las 9:10 de la mañana, les he colgado un foro de discusión que será la primera nota de seguimiento de este segundo corte. La nota, el foro de discusión que se activa a las 9:10 de la mañana radica 2 puntos. Uno es sobre reparación directa, sobre un pequeño caso, y sobre ese caso hay una pregunta, a ver si ese medio de control se puede demandar a través de ese medio de control de reparación directa. Para dar respuesta a esa pregunta, se requiere obviamente afirmar o negar si se puede demandar a través de la reparación directa, y a su vez se debe justificar con referencias bibliográficas de donde consultó. Es decir, si yo consulté, por ejemplo, la biblioteca virtual de la universidad, el libro de Libardo Rodríguez, Derecho Administrativo General y Colombiano, coloco ahí que mi referencia bibliográfica donde consulté el tema de reparación directa fue en ese libro, si fue en la Constitución, si fue en el Código, si fue... Y lo segundo, mínimo debe opinar lo que otro de sus compañeros haya dicho sobre la pregunta. Es decir, yo quiero opinar sobre lo que dijo Selena. Entonces, manifiesto, ¿sí? No estar de acuerdo con lo manifestado por mi compañera, toda vez que la ley manifiesta esto y esto y esto, ¿cierto? Dar las opiniones o los conceptos de manera obviamente respetuosa y ojalá jurídicamente. Entonces, mínimo sobre la opinión de uno de sus compañeros. El foro se cierra a las 11 de la mañana, que es la hora obviamente de las clases como tal. Entonces es individual, cada uno lo tiene en Canvas, se activa a partir de ese momento de las 9:10 de la mañana. Entonces vamos a mirar algunas cositas sobre reparación directa para efectos de tener un poco más claro el tema de la actividad. Como ya hemos venido reiterando, ese concepto de reparación directa tiene su fundamento legal en el artículo 90 de la Constitución Política, donde nos dice que el Estado responde patrimonialmente pues, por los daños antijurídicos que le sean imputables, ya sea por acción u omisión por parte de una autoridad pública, ¿cierto? Igualmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, artículo 140, también nos dice que las personas interesadas podrán demandar, ¿cierto?, al Estado a través de este medio de control, siempre que se haya producido una acción, una omisión por parte de un empleado del Estado. Frente a este concepto que venimos tratando hace días, la acción tiene un fin, tiene un objetivo, ¿cierto? Y es indemnizar o reparar los daños causados, ¿cierto?, por el Estado, por acción, por omisión. Por ejemplo, yo llego a una clínica, a un hospital, producto de un accidente. Llego al hospital, el hospital no me quiere atender, voy obviamente en un estado grave porque voy botando gran cantidad de sangre producto del accidente. El hospital no me atiende porque dice que yo no estoy al día obviamente con el pago de mis aportes, ¿cierto? Y obviamente me devuelve. En el transcurso del viaje, ¿cierto?, llego obviamente a otra clínica para que sea atendido y no le prestan los primeros auxilios a esa persona. Conclusión, muerte, ¿cierto?, por parte de esta persona por un famoso, que le llaman el famoso paseo de la muerte. En ese caso, hay acción, ¿cierto? Hay una omisión por parte de ¿quién? Primeramente, de una entidad del Estado, ¿cierto? En ese sentido,
Recuerden ustedes que todas las empresas sociales del Estado, si son las ES, si en el caso en que se encuentran algunos hospitales, están obligatoriamente, ¿sí?, poner a disposición de todos los ciudadanos su servicio. Y ellos no pueden negarse, ¿cierto?, en este caso, a brindar los primeros auxilios y una urgencia a una persona que lo necesite, ¿cierto? Recuerden ustedes, eso es como si ustedes hicieran la omisión, como si ustedes vinieran, se produce un accidente, ¿cierto? Y ustedes pasan y ven a la persona ahí y no son capaces ni siquiera de llamar a la ambulancia. Hay una omisión del deber. Y acuérdense que eso está tipificado también en la ley colombiana, ¿sí? Uno debe informar, no va uno ahora a ser parte dentro de eso, ¿cierto? No va a cargar, ya hoy día da miedo movilizar a una persona que se accidenta porque no sabe qué fracciones tuvo internamente y en una manipulación de esa, ¿cierto?, le ocasione obviamente un daño, pero sí puede obviamente solicitar a las autoridades, en este caso llamar obviamente a la policía, asimismo llamar a una ambulancia para que obviamente atienda el llamado, ¿cierto? Frente a ello ocurre también lo mismo y obviamente usted puede solicitar frente a ese caso, ¿cierto?, que se demanda a esa entidad que es del Estado, precisamente porque no atendió a un llamado, ¿cierto?, por parte de una urgencia como tal. En este sentido, fíjense ustedes, las entidades, sobre todo esos hospitales que son obligatorios, ¿cierto?, que son del Estado. Una clínica, ¿cierto?, puede ser privada, pero efectivamente tiene el deber de por lo menos estabilizar el paciente, ¿cierto? Y efectivamente, si producto de ese accidente, esa persona tiene un seguro, ¿cierto?, que puede obviamente cobrar posteriormente al Estado, ¿cierto?, la prestación de ese servicio, pero no se puede negar, ¿sí? Obviamente debe hacerlo, debe obviamente por lo menos tratar de estabilizar y poner todos los primeros auxilios y luego pasar factura de todo lo que ella gastó o todo lo que ella hizo, pero no se puede negar, atender obviamente a un paciente. En Colombia ya hemos... Hay como reparación directa. Claro, reparación directa, así es. Doctora, Fíjense, buenos en ese días, caso, una pregunta. un segundito mientras termino la idea. Fíjense que, o sea, nosotros podemos presentar una acción de reparación directa por falla en la prestación de un servicio público. Claro, contra eso no hay duda. Yo puedo presentar una demanda por la falla de la prestación de un servicio público cuando éste es prestado, ¿cierto?, por un servicio público a cargo del Estado. Por ejemplo, en el caso de las ES, que son esas empresas sociales del Estado. Y obviamente que prestan un servicio público y que en este caso algunos hospitales se encuentran dentro de ellos y están obligados a poner obviamente su disposición, su personal médico para estabilizar, ¿cierto?, en aquellos casos que se presenten una situación de este sentido. Ahora bien, yo no puedo, y ocurre mucho, y ya lo hemos mejorado, porque anteriormente eso se presentaba mucho, ya hoy día las clínicas, ¿cierto?, están acudiendo y los hospitales a atender inmediatamente a las personas que lleguen, ¿cierto?, a sus clínicas y posteriormente ellos hacen los recobros que se llaman, ¿cierto?, por la prestación de ese servicio. Dime, María Cristina. Doctora, también se puede dar cuando yo llego, bueno, lo que pasa es que a mí, pues particularmente me pasó un caso hace como 3 meses que mi papá pues le dio COVID, estaba en un estado ya totalmente muy grave porque pues empezó a desaturarse, llega a Montería, a una clínica, y no lo querían atender, o sea, demoró como 2 días en urgencia. Y era porque la EPS de él no, o sea, no estaba afiliada a la clínica, pues una clínica en el IMAT. Entonces demoró 2 días en urgencia,
O sea, sobrevivió porque Dios es muy grande, pero la clínica no le quería dar la hospitalización en el centro, en la UCI, porque no estaba afiliado. Entonces se puede también demandar por reparación directa a través de que la EPS no, pues la clínica no presta el servicio o el hospital no presta el servicio a raíz de que el paciente no está afiliado a la EPS. Ok, fíjate que frente a ese caso hay que mirar dos cositas. Habíamos dicho la vez pasada quién puede demandar, el que acredite el interés, ¿cierto? Dos, ¿cuál es el objeto de yo demandar por este medio de control? ¿Cierto? Primero, que se restablezca directamente un derecho, ¿cierto? Y efectivamente, frente a ello, sea a través de una indemnización o la reparación de un daño que cause el Estado, ¿cierto? Ya sea producto de un hecho, de una omisión o de una operación administrativa o cualquiera. No, pero supongamos de, o sea, lo que pasa, doctora, es que, o sea, él llega a urgencias y demora 2 días en urgencias, le decían que no había habitación, que no había habitación, que no había habitación. Después, ya al pasar un tiempo, pues le dicen, no, es que nosotros no te podemos, no le podemos brindar habitación acá porque usted no está afiliado a la EPS, que acá se le presta el servicio. Entonces, supongamos de que mi papá hubiera fallecido por a raíz Claro. de que Ahí, o sea, de que la clínica no le hubiera prestado el servicio. Obviamente nosotros pues nos agarramos de otras cosas, de que pues que el paciente estaba, o sea, estaba en riesgo su vida y que primero era su vida y después era la prestación del servicio de la clínica a través de la EPS. Y que, claro, pues lo que usted estaba diciendo, o sea, si un paciente llega con un estado de vida que, pues, que amerita a que la clínica le tiene que brindar sus servicios porque está en riesgo su vida, pues lo tiene que hacer. O sea, eso en cualquier lado, independientemente de que la clínica, pues, el servicio si está afiliado a XGPS, o sea, se lo tiene que brindar. Entonces nosotros nos agarramos de eso y pues gracias a Dios le brindaron el servicio en esa clínica. Entonces, mi pregunta es esa, la que yo le dije. O sea, independiente, o sea, supongamos de que él hubiera muerto, hubiera fallecido. claro, en ese caso sí, claro que ustedes habían podido demandar. Miren, y es que Pero bueno, doctora, me sale una pregunta sí, al caso de la compañera. por favor, sí. Me imagino que es una clínica privada y estamos hablando que la reparación directa recae sobre el Estado o las instituciones del Estado. ¿Recaería ahí una reparación directa en una IPS privada? Por favor, levantemos la mano, ¿cierto? Para proceder a dar la palabra al que quiere participar. Lo que María Cristina acaba de manifestar, lo primero que hay que aclarar es que el derecho de atención en la urgencia lo tiene que hacer, llámese en clínica privada o llámese obviamente un hospital. Eso es constitucional. Ojo, todas las personas, indistintamente de su condición económica, tienen derecho a la atención inicial en urgencia. Así lo establece la ley, ¿cierto? Independientemente de la capacidad de pago que esta persona tenga. Ese servicio debe ser otorgado por las entidades públicas y privadas. Ojo, públicas y privadas. ¿Por qué? Porque el derecho de atención a la urgencia no lo pueden negar. Eso primero que todo hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Como segundo, en el caso que manifiesta María Cristina, yo no conozco y muy seguramente lo que ella está diciendo, la clínica tal vez presentó, lo tuvo en urgencia, pues era lo ideal que él tenía que hacer, estabilizar a tu papá, ¿cierto? Atenderlo. A eso, ¿cierto? Están obligados. Y frente a ello, no hay ninguna duda, ni mucho menos, que en la situación en que estaba haya que tenga que ser internado en UCI, ¿sí? O que de pronto por la situación en que estaba, un paciente crítico, no sé si de pronto sea el caso de ella, ¿cierto? Y trasladarlo en ese momento de un lugar a otro, muy probablemente podía fallecer. O dos, no había clínicas, porque en la época que hubo, por ejemplo, el COVID en Montería,
muchas clínicas, sus unidades de cuidados intensivos, en ese caso, rebosaron, o sea, no había. Entonces, en este caso, lo que hay que tener en cuenta, ese procedimiento, sin importar de que se trate de pronto de cuidados intensivos, de procedimientos quirúrgicos como tal, hay que tener en cuenta, y es que, como en el caso de tu papá, afortunadamente no pasó nada, ¿cierto? Y en ese sentido ellos lograron estabilizar y en ese caso no ocurrió nada. Pero hay que mirar, y acuérdense que las clínicas tienen algo que ellos llaman el famoso triaje ese que ellos hacen, que miran la clasificación si es prioridad para la atención de urgencia, que obviamente eso se maneja mucho más en el ámbito, obviamente, de la salud. Si en el evento que había demandado, ¿cierto?, lograbas demostrar que la clínica efectivamente en su deber de cuidado, de atención, no lo hizo y eso produjo en este caso, ¿cierto?, la responsabilidad por parte de la clínica, ¿cierto?, a que tu papá de pronto, y ellos no hicieron de pronto el traslado o la averiguación de enviarlo a un hospital, ¿cierto? O llamar si efectivamente había cupo en un hospital para luego trasladarlo y estabilizarlo. Yo considero que hay situaciones que podrían demandar, indistintamente, ¿cierto?, que la clínica sea una entidad privada, por el solo hecho de no haber atendido, en ese caso de pronto, la urgencia y producto de ello la posterior muerte, ¿cierto?, en ese caso. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Kelly me había alzado la mano, Kelly Vieira, y luego... sí. Yo trabajo en una clínica y efectivamente hubo un decreto en la época en el que estuvo el COVID fuerte. Qué pena que tengo un poquito de gripa. Sí. En el momento que estuvo el COVID fuerte, en el cual el paciente crítico se debía aceptar. ¿Qué pasaba? En el momento en el que se colapsaba todo, se hacían en las urgencias, se hacía lo que se podía. Al momento de no poder, ya sea porque no está afiliado o porque no habían camas, la clínica tiene el deber, solo el deber de remitir, de remisión. Si el señor no hubiese estado grave, no hubiese pasado el triaje o triage. Claro. Por lo tanto, la clínica obró bien, sobre todo por el hecho de que no estaba afiliado con una EPS que ellos atendieran. Aún así lo atendieron por el tema del Mirando, sí, es verdad lo que en está lo que diciendo, María Cristina, un momentico, fíjate que en lo que coincidimos con lo que dice Kelly, en el sentido de que tú lo colocaste, bueno, no ocurrió nada, hubo la hospitalización, digamos que la urgencia como tal, que es el deber, lo que yo les acababa de iniciar, ese deber que tienen las, indistintamente sea privada o sea pública, la urgencia la tienen que prestar, no solo por el COVID, ¿sí?, sino precisamente porque todo el que llegue, ellos deben de prestarle la urgencia y luego a partir toda de... urgencia vital, doctora, toda urgencia vital se debe atender en cualquier urgencia de Montería de Colombia o de Colombia. Sí, así es. Pero mi pregunta era, o sea, mi pregunta era, no era tanto lo que, o sea, lo que ocurrió con mi papá, porque pues ya, o sea, a él lo atendieron, le dieron todos los cuidados necesarios, independientemente si estaba afiliado a la EPS, que ellos pedían, o que la clínica estaba afiliada. La pregunta era como si él hubiera fallecido, se hubiera demandado por reparación directa. O sea, claro, sí en el ED, claro, María Cristina, y te lo dije ahorita cuando miramos, si la clínica no hace el deber que tiene, obviamente, de la urgencia de atender sus primeros auxilios y tratar de estabilizar el paciente, ¿cierto?, frente a ellos tiene una responsabilidad también la clínica, porque aceptó, ¿cierto?, de cierta medida, al no ser atendido, hay una omisión por parte de ellos, ¿sí? No, pero cuando es así, solamente hasta la urgencia, ¿no? O sea, no tiene el deber de pasarlo a piso. No, Kelly, lo que ella está diciendo es que en el caso que el papá
se había muerto, ¿cierto? Y obviamente la clínica no lo había atendido, ¿ya? A eso hace referencia. o sea, obviamente ahí sí podía demandar posteriormente, ¿ya? claro que sí, no nos metamos en que si la clínica, o sea, en que si le dieron habitación o no le dieron habitación. Era como que la atención en urgencias. Claro, sí puede, perfectamente, porque es que lo que estamos diciendo es obligación de las clínicas privadas o los hospitales públicos a atender en este caso, ¿cierto? En la urgencia, mira, tanto es así, Fasecolda, que todo lo que tiene que manejar el sector de los vehículos y eso, mira que dice que deben ampararse, todos los vehículos deben adquirir el SOA, ¿cierto? Precisamente para cuando ocurra un accidente, obviamente esto sea cubrido por esta parte y posteriormente se hicieran los recobros que hay que hacerse a las distintas entidades para efectos de esos casos catastróficos o de accidentes de tránsito, ¿cierto? Para cubrir a la víctima. En este caso, lo que parte de ahí de esa pregunta es que hay que tener en cuenta es la responsabilidad, el deber si hay omisión, si hay acción, si hay una operación administrativa, si hay un hecho, ¿cierto? En este caso, por parte de la entidad y por parte del Estado como tal. Frente al ejemplo que nos plantea ella, nos lo dice una clínica privada, ¿cierto? Pero partimos desde el hecho de que constitucionalmente tiene que tener el deber de estabilizar y brindar los primeros auxilios, ¿cierto? O estabilizar al paciente como tal. ¿Sí? Entonces le doy la palabra a Ramón y luego a Jairo Regín. Ramón y luego Jairo. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, no, mi confusión era esa, que si una IPS privada le podrá, en el caso de la compañera, recae un medio de control como reparación directa, ¿no? Pero yo usted lo contestó. Ok, Jairo. Buenos días, doctora. En ese caso, esa persona que es perjudicada por esa entidad privada, interpone la reparación directa ante el Estado, ¿cierto? Pero sí, digamos que se sanciona, ¿qué consecuencias tiene para esa entidad? El Estado la sanciona, sí, a esa entidad privada. Aunque el Estado pague, digamos que se falla a favor de la persona perjudicada y el Estado tiene que pagar. Y el Estado a esa entidad que causó ese fallo, el Estado también la sanciona y esa entidad tiene que, digamos, pagarle al Estado por el fallo que tuvo, ¿no? Por el perjuicio que ocasionó. Claro. Fíjate que frente a ello, todas las empresas dedicadas en este sector de salud tienen una vigilancia, ¿cierto? Hay unos entes de control y también obviamente por la superintendencia, ¿cierto? Tienen obviamente que cumplir con unos requisitos y tienen que ellos estar. Fíjate que frente a una condena, normalmente lo que yo les decía, todas las clínicas, todas las entidades del Estado tienen unos seguros que obviamente cubren en caso de unos siniestros o en caso de algunos eventos que se presenten en contra de esas entidades. Muchas veces estas pólizas entran a cubrir esos gastos. Lo que podría hacer en ese sentido, ¿cierto? Frente a ello, solidariamente haya una responsabilidad, no tendríamos que mirar que directamente sea el Estado quien asuma todo, porque es muy probablemente un abogado va a demandar, ¿cierto? Solidariamente a una empresa de estas, una entidad de estas, ¿cierto? En el sentido a que no solamente sería por parte del Estado, sino más a una atención por parte de una entidad privada, ¿cierto? Entonces yo creería que frente a ello una condena del juez no va prácticamente a condenar solamente el Estado, yo creería que sería una responsabilidad compartida y que en ese sentido tendría que pagar. Si se llegara, no sé, tendríamos que hacer el ejercicio si el Consejo de Estado alguna vez haya fallado, haya alguna sentencia donde haya el Estado asumido y posteriormente se presente una demanda de repetición, que podría ser lo que es la acción que tiene el Estado de repetir
cuando él asume una condena, ¿cierto? Y en este caso tenga que hacerlo. Creería que no van a condenar el Estado, sería más que todo una obligación compartida, creería yo. Entonces tocaría mirar si legalmente se ha presentado y si hay algún fallo relacionado con eso. Ahí lo que hay que mirar frente a ellos también, y era lo que yo les decía a la clase pasada, cuando uno va a demandar, uno lo primero que tiene que tener en cuenta lo que voy a demandar. Si fue una omisión, por ejemplo, yo voy en una vía departamental o una vía municipal y el mal estado de la vía me produce un accidente, ¿cierto? Y es responsabilidad, obviamente, por eso pagamos peaje, de que las vías estén en buen estado. Y frente a esa situación me produce un accidente y mucho más grave, la muerte, ¿cierto? Producto de ello. En ese sentido, yo lo primero que tengo que mirar de quién era el deber, ¿sí? ¿A quién se le atribuye? En ese caso, ¿sí? Entonces, ¿esa vía es municipal o es departamental? ¿La ciudad incumplió o no el mantenimiento de la ejecución de esa obra? En esa vía, ¿qué existe? Un hueco, muchos huecos. O sea, ¿qué hay? Está en construcción, ¿sí? Frente a ello, ¿es deber de repararlo o en su instancia tapar esos huecos? O, digámoslo así, la persona que sufre ese accidente debe presentar una demanda de reparación directa exclusivamente por omisión del Estado. Si está en construcción, debidamente debe señalizar que está en construcción y obviamente iluminar. Yo no sé si ustedes han visto, hay vías donde normalmente están los señores con las colombinas diciendo siga, pare, ¿cierto? Y constantemente están indicando el flujo de vehículos y siempre ven en la obra, ¿cierto? La señalización, obra en mantenimiento, vías en mantenimiento. Algunas veces cuando son en carreteras públicas hay algunas señales como anteriormente, pues colocaban como especie de uno le llamaba, antes nuestros abuelos le llamaban unos mechones, unas cosas que simbolizara, ¿cierto? Que en esa vía estaba en mal estado y que por ahí no podía ser, ¿sí? Ahora, también el Estado tiene como defenderse frente a una situación de esa. Si la persona iba embriagada, ¿cierto? Y obviamente no se da cuenta frente a su estado de embriaguez, no se percata, ¿cierto? Frente a esa situación. Entonces, todo eso hay que mirarlo. Todo eso hay que mirarlo y es precisamente dentro del lo que vamos a hacer ahorita, que es un ejemplo distinto a de los que hemos planteado, pero de una situación que ya hemos visto en Colombia y frente a ellos sí podemos demandar por reparación directa. Ya te doy la palabra, Gabriela. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si yo para demandar, primeramente, si hay omisión, si hay una acción, si hay un hecho por parte del Estado. 2, que yo pueda acreditarlo. La otra forma donde yo puedo mirar es que necesito un requisito de procedibilidad para poder demandar. Si yo no concilio, no llamo a conciliar primeramente a Procuraduría, a esa entidad del Estado, no puedo presentar demanda. 2, otra forma, la caducidad. Ese término de 2 años que contamos, obviamente, a partir de lo que acaeció o que se originó ese hecho, tengo para demandar. La vía que yo tengo para utilizar es los procesos contenciosos administrativos, es decir, ante un Estado, ¿cierto? En este caso, la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora, ¿cuáles son esas causas para yo demandar una reparación directa en el Estado colombiano? ¿Sí? Y ya lo hemos dicho, si existe una acción por parte del Estado que cause un perjuicio, usted puede llamar al Estado a que lo repare. Si existe una omisión, puede llamar al Estado por su pasividad a que responda a la obligación por el daño que me causó, ¿cierto? Cuando por medio de pronto de un hecho o de una operación administrativa o por un acto administrativo se produce un daño, está obligado también y puedes pedir la reparación directa. Gabriela, adelante. Doctora, usted dijo el accidente. ¿No se supone que cuando la carretera donde ocurrió el accidente pertenece al departamento, no es responsable la gobernación y entraría en la lista de espera las personas para procesar?
en ese ¿Cómo, caso? Gabriela? Se oye entrecortado. Si el accidente es una vía, solo te entendí ahí, en una vía departamental, municipal, no sé. O sea, si el accidente ocurre en una vía que pertenece al departamento, en Sí, ese caso la gobernación es la encargada de indemnizar a la persona. claro, claro. Sí. Depende donde, si la vía es departamental, a quien tienes que demandar en ese caso, ¿cierto? En una vía que corresponde obviamente al departamento, ahí te tendrías que demandar. Ahora, acuérdate que tienes que también incluir en ese caso a Invías, ¿cierto? Porque ellos también son responsables a que el mantenimiento que se haga por parte de las entidades. Ahora bien, tienes que mirar también que si esa vía que pertenece obviamente al departamento conduce obviamente hacia otro, ¿cierto? Se convertiría en una vía, ¿cierto? Nacional. Entonces, todo eso hay que mirarlo. Todas esas situaciones, frente a ellos hay que mirarlo para poder saber si vamos a demandar. Miren, nos quedan 5 Doctora, minutos para que para darles lo del foro. doctora, una preguntita antes de que se acabe la sesión, la clase. Sí, adelante, Ramón, pero para eso Doctora, existe, Ramón, mira, antes de todos tus compañeros levantan la mano, ¿cierto? Entonces lo ideal es que levantemos la mano, ¿cierto? Con una moción de orden, ¿sí? Y yo te doy el uso de la palabra. Ok, adelante. Ok, doctora, y entonces en ese caso que plantea la compañera, repite contra quién, contra el Estado. ¿Cómo así que repite contra el Estado? Si La va a demandar, de obviamente. repetición. Ella va a demandar a la gobernación, a Invías. Sí. El tema de la acción de repetición ahí. Pero de repetición contra quién? Si igual es la entidad encargada, en este caso, de vigilar es Invías y ella va a estar involucrada dentro del proceso. Entonces, ¿contra quién? Acuérdate que Invías es digámoslo así, el Instituto Nacional de Vías en Colombia, ¿cierto? Representaría en ese caso al Estado, ¿cierto? Es una agencia que pertenece a la rama ejecutiva, ¿cierto? Y que obviamente de ahí se le desprenden unas regulaciones o unas asignaciones para supervisar los contratos de construcciones que se hagan en las vías de Colombia, en las carreteras. Entonces, en este caso, ¿cierto? Demandaría uno tanto a Invías como al departamento. Y en ese caso, pues Invías tendrá que defenderse como una entidad que representa al gobierno nacional, que hace parte de la rama ejecutiva, tendrá que informar o indicar, ¿cierto?, si realizó las supervisiones y obviamente de las construcciones que se estaban haciendo en esa vía, y si tenía conocimiento y si sabía que el contrato cuánto iba a durar y eso, ¿cierto? Entonces, frente a eso hay que tener esos puntos claros. Miren, como eso es un tema de reparación directa, es un tema que tiene muchas cosas por hablar y que es un tema que existen muchos casos donde quizás ustedes ni se imaginen que el Estado puede entrar a reparar. Hay muchos, yo les traía también una demanda que íbamos a leer sobre el suministro de unos bienes de prestación de servicios en una S, aquí obviamente ocurrió aquí en un municipio del departamento, y hay otro sobre un incendio donde entra el cuerpo bombero de Cereté. Entonces, no nos dio tiempo, pues por las preguntas y todo lo que se venía presentando, y que lo vamos a mirar para que ustedes vean cómo se abordó en la demanda, cómo se presentó esa demanda, ¿cierto? Para que nosotros veamos cómo se demanda a esa entidad y se demanda al Estado para efecto de determinar si hay responsabilidad o no por parte de ellos. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio que les acabo de plantear. En 2 minutos se les activa en Canvas el foro de discusión. Lo que quiero yo es que busquen bibliografía referentes al tema. Si obviamente frente en el caso que les estoy planteando, se puede dar una demanda por reparación directa frente al caso de los desplazamientos.
y frente a ellos qué sentencias, si hay sentencias o si hay libros o lo que ustedes puedan buscar, su punto de vista y compartir o refutar una opinión de uno de sus compañeros de manera respetuosa, ¿cierto? Hablando jurídicamente sobre la opinión de su compañero, de manera respetuosa, ojalá jurídicamente, ¿sí? Entonces, entremos al foro, tienen hasta las 11, el martes continuamos obviamente con el tema de reparación directa, yo les voy a subir en Canvas también algunos conceptos, algunas definiciones por parte. Hay una sentencia muy buena también del Consejo de Estado, que esa sentencia, si no estoy mal, es una de 2011, la 644 de 2011, una sentencia muy buena de reparación integral en Colombia. Y obviamente ahí habla de toda responsabilidad del Estado, que también lo vamos a mirar, ¿sí? Entonces, entremos ahorita, obviamente, al foro para tomar la primera nota de participación para este corte y la próxima semana debatimos eso y miramos las sentencias que yo le traigo y sobre las sentencias que les estoy hablando. Gabriela, ¿tienes la mano levantada ahora rato o vas a hacer alguna pregunta? No, ok. Entonces es No, doctora, individual. se me quedó la mano levantada. Ok, listo, es individual, así que ingresen enseguida al foro, muchachos, y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, Dios. Hasta luego. Ok, feliz día.